episodio anterior de El Error, ficción, miedo, debacle. México enfrenta un serio problema económico que irremediablemente afectará los niveles de vida de la población y exigirá de todos un esfuerzo adicional. La crisis se gestó por decisiones que se tomaron a partir de diciembre de ese año. Se le llama el error de diciembre, por un desencuentro que hubo entre el presidente saliente y el presidente entrante. Fue una tormenta perfecta. A principios de ese año, las reservas internacionales estaban en casi 25 mil millones de dólares. When we discussed NAFTA some 25 years ago, remember NAFTA was negotiated by President Bush, and then it was inherited by President Clinton, and it was very controversial in the election of 1992. One of the things that was very clear is that the U.S. was the big winner from globalization. En una situación de riesgo político, pues ¿qué es lo que quiere el inversionista? Irse del país. Por eso estuvieron las reservas drenándose en la forma como se estaban yendo. Hay un foro que ellos tuvieron por el mes de abril, después de la muerte de Colosio en los Estados Unidos, en donde se pusieron de acuerdo algunos de los grandes fondos de inversión para hacer retiros graduales de dinero de la economía mexicana. Entonces, el gobierno echó mano de otro instrumento. Los tesobonos tenían la ventaja de ofrecer una tasa atractiva de interés. Se trataba de una inversión en dólares y eso daba seguridad. Ese instrumento ayudó a frenar el problema durante algunos meses. Lo que ocurrió es que ya los inversionistas tenían enormes dudas de que esos pesos que les fueran a pagar cuando vendieran sus tesobonos se pudieran convertir en dólares. La crisis no fue un asunto que repercutió solo en las altas esferas de la economía. De hecho, arrasó entre la población de a pie. En solo 9 meses, un grupo armado le declaró la guerra al Estado mexicano. Fue secuestrado el principal banquero del país, Harpe Lu. La nación entera vio caer asesinado a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del partido en el gobierno. Y en medio de esta turbulencia, el responsable de la política interior, Jorge Carpizo, abdicó a su cargo. Además, se vivió un proceso electoral en un ambiente convulso y enrarecido. Pasados los comicios, la nación fue testigo, además, del homicidio del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y todo esto en tan poco tiempo. Y la tormenta no cedía, y encima el poder entrante y el poder saliente se confrontaban. Lo peor para la economía mexicana apenas estaba por llegar. Soy experto en crisis, porque en México pasamos por muchas. Soy experto en crisis.
No fueron extranjeros los que fugaron los capitales, como se dijo entonces. Fueron fundamentalmente mexicanos. Pasaron la voz y la gente comenzó a comprar dólares hasta que vaciaron las arcas del Banco de México. Y esto motivó también que ya sabemos, algunos inversionistas se beneficiaran de una información privilegiada. Los alfileres ya estaban más que desconocidos. No había posibilidad de que no hubiera una devaluación y una crisis como la que vino. Incluso la respuesta del presidente Zedillo fue a través de Luis Telles, que fue su jefe de asesores, fue que el presidente estaba descansando y que no podía ser molestado. Jaime Serra Puche sabía esa noche del 19 de diciembre que tendría que dejar el cargo. Solamente el 21 de diciembre intervenimos 4.500 millones de dólares. Estás hablando de aproximadamente el 44% de las reservas internacionales que tenía el país. En ese momento nos dimos cuenta que esto era insostenible. Ese fue el error de diciembre. Transitar de un modelo de banda cambiaria a otro de libre flotación en el precio de la moneda, sin que los nuevos operadores políticos tuvieran la experiencia interna y sobre todo la confianza exterior para realizar una operación tan complicada. Los tesobonos los emitió el gobierno federal, pero a corto plazo. Ya no quisieron renovar, es lo que se llama la deuda pública flotante, ya no quisieron renovar los inversionistas por el temor. The United States has a lot at stake in Mexico. De 1995 al 2000, 1.209.000 mexicanos emigraron solo a Estados Unidos. Hubo muchos suicidios en 1995. Es difícil afirmar que que cada uno de esos suicidios estuvo motivado por la situación económica, pero claramente así fue. En 1994 termina en medio de una crisis económica, derivada, por supuesto, de la imposibilidad del gobierno saliente por devaluar y de la incapacidad del entrante por resolver el problema. Esto también en medio de la crisis de los tesobonos, estos bonos de la Federación denominados en dólares en manos de cientos de inversionistas extranjeros. Sucedo en esta investidura a un presidente que gobernó con visión. Estoy seguro de que Carlos Salinas de Gortari tendrá siempre la gratitud y el aprecio del pueblo de México. Después de un año de sobresaltos políticos y financieros, Ernesto Zedillo se convirtió en el 59º presidente de México. La cortesía en el protocolo cuando tomó posesión en el Congreso no correspondía con la disputa soterrada con su antecesor. Carlos Salinas se había negado a devaluar el peso y había intentado que su secretario de Hacienda continuara en el cargo. Ernesto Zedillo impuso al suyo. Pero lo que sucedió es que de los problemas de 94 se tomaron decisiones que los convirtieron en una crisis que golpeó terriblemente al país durante 1995. Nunca se ocultaron dichos problemas, se reconocieron, se compartieron incluso con la nueva administración. Y lo que sucedió después es que esos problemas, con las decisiones que se tomaron, convirtieron en una crisis. De los grandes problemas que ocasionó esta estampida de recursos de nuestro país y la debacle devaluatoria fue propiciada por la falta de contactos con los mercados internacionales, ¿no? Dado que se había modificado, digamos, el sexenio y había un nuevo secretario de Hacienda,
El cambio de secretario de Hacienda fue seguido por el de otros funcionarios en la estructura de la dependencia que ocupaban posiciones estratégicas. Eso creó un vacío de información y tropiezos en la comunicación con los inversionistas, quienes buscaban desesperadamente hablar con alguien en el gobierno en busca de respuestas y garantías. El vacío se convirtió en pánico. Al inicio del sexenio, los líderes empresariales también buscaron con urgencia a Jaime Serra. La respuesta que recibieron fue: no los puedo recibir. Tengo 15 días para entregar el proyecto de presupuesto, pero además no veo por qué están preocupados. No hay que temer. Devaluación no habrá. Afirmación que no era la opinión general en el equipo económico. La Comisión de Cambios, de la que era yo parte, resuelve flotar. Pero el presidente Zedillo pues, no estuvo de acuerdo. Al principio lo estuvo, pero un par de días después de la determinación de la comisión, un domingo, la comisión resuelve esto un viernes y el domingo el presidente da marcha atrás y piensa que es mejor seguir con la banda. La banda cambiaria eran los mínimos y máximos que se establecían para el tipo de cambio en el gobierno de Salinas. Sí se sabía que se estaba manteniendo el valor del dólar artificialmente y sí había mucha preocupación. La deuda en tesobonos acumulaba 19.316 millones de dólares, pero solo había 12.510 millones en las reservas internacionales. La verdad es que el principio de diciembre estaba razonablemente bien, dentro de lo bien que se podía estar en esa época, pero empezó a haber mucho temor o incertidumbre o inquietud respecto de que cambiara la manera de deslizarse o de depreciarse el peso de manera dirigida. En una entrevista posterior, el presidente Ernesto Zedillo le dijo al periódico The New York Times: no me di cuenta, por una parte, de la rapidez con que la estructura de la deuda interna ha cambiado. Me di cuenta del problema de los tesobonos en diciembre, es decir, hasta que asumió la presidencia de la República. Había una deuda importantísima en dólares. Los banqueros están muy preocupados. Van y hablan con el presidente de la República, llegan a las 12 del día a Los Pinos y se encuentran un Ernesto Zedillo pues como con sus lagañas todavía y como que estaba despeinadón. Es que estuve calculando cuánto era lo que íbamos a pagar de todos los bonos que se habían adquirido en dólares. ¿Qué no podía haberlo hecho otro ese trabajo en lugar de meter el toro por los cuernos? México estaba importando mucho más de lo que exportaba. Para pagar esa diferencia se usaban los capitales que los mercados habían invertido en tesobonos, capitales que ahora estaban abandonando masivamente el país. Ante el Congreso, el responsable de las finanzas nacionales, Jaime Serra, reconocía que el déficit era tan grande como el 7.6% del tamaño de toda la economía. Las reservas internacionales se agotaban, la deuda en tesobonos crecía, ya no había recursos para mantener la banda de fluctuación del dólar. El hecho de que tuviéramos esa emisión tan fuerte de tesobonos era una emisión a muy corto plazo en dólares. Independientemente de que estaban supuestamente expresados en pesos y convertibles al tipo de cambio del día. Entonces, en una situación de riesgo político, pues ¿qué es lo que quiere el inversionista? Irse del país. Por eso estuvieron las reservas drenándose en la forma como se estaban yendo. ...19 de diciembre. La situación era insostenible. No había más recursos para cumplir con el pago de la deuda. Ya había serias dudas sobre la solvencia de México en la comunidad internacional. El gobierno convocó para esa misma noche a líderes sindicales y empresariales a la Secretaría del Trabajo. Reunión urgente. Todos sabían que el problema era severo en extremo, pero nadie tenía clara la solución. Sí debemos decir que teníamos una deuda de vencimiento en dólares de corto plazo que era sustancial y que, como ya comenté, pues si se comparan, digamos, las cantidades absolutas de lo que teníamos que pagar con un cálculo de tlapalería de cuánto teníamos en la caja, pues no correspondía una con la otra. Las notas en la libreta del secretario de Hacienda, Jaime Serra, eran reflejo del caos a enfrentar.
no había una receta de manual. Así que puso sobre la mesa una medida desesperada: ampliar la banda de flotación, es decir, depreciar el peso 15%. La confusión, el pánico, el silencio. ¿Y qué más, Jaime? Fue la pregunta que lo rompió. La hizo Luis Germán Cárcova, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Nada más, respondió el secretario de Hacienda. Y el revire: no puedes anunciar que solo vas a soltar el peso. Eso debe ir acompañado de un paquete de medidas de emergencia. Serra tenía encima también las miradas de Fernando Cortina Legarreta y Víctor Manuel Terrones, líderes de los industriales. También la de Germán González Quintero, dirigente de los comerciantes. Todos exigían respuestas. Jaime Serra no tenía todos los hilos en la mano para poder tomar una decisión que le satisfaciera. Y los empresarios estaban desesperados porque muchos de ellos iban a sufrir las consecuencias de una depreciación en sus propias empresas, en sus propios activos financieros. Sin una solución integral que ofrecer, Serra volteó hacia sus lados, buscando una en la mirada del secretario de Comercio Herminio Blanco, o del Trabajo Santiago Oñate, y más aún, el responsable de imponer el orden en este tema, el gobernador del Banco de México, estaba imposibilitado. Miguel Mancera en ese momento estaba en una situación difícil, tenía una gripa, aparentemente tenía temperatura pues cercana a los 39 grados, traía un gran abrigo y eso le impidió que metiera orden en esa reunión. Él, siendo un hombre ortodoxo, sabía las consecuencias que tenía alertar de un asunto que el gobierno tenía que haber solucionado solo. Por eso existe la Comisión de Cambios, donde está el Banco de México, está Hacienda. No tenía por qué haberlo consultado. En consecuencia, pues sí, lo que era un mal físico se convirtió en una pulmonía, en una neumonía tremenda para el país. El gobernador del Banco de México, enfermo. El presidente de la República, ausente de la reunión. La economía mexicana, al borde del colapso. Hay todo un debate con el sector privado. El sector privado y el sector obrero tienen fuertes discusiones esa noche. Recuerdo que el presidente Ernesto Zedillo estaba pues en Los Pinos y él no intervino en todo este proceso de negociación entre los tres sectores. Incluso la respuesta del presidente Zedillo fue a través de Luis Telles, que fue su jefe de asesores, fue que el presidente estaba descansando y que no podía ser molestado en esa noche. Ampliar 15% la banda de fluctuación no era la primera vez que un integrante del equipo sedillista lo proponía. La respuesta que había recibido un mes antes en una reunión en casa de Carlos Salinas había sido que eso podría salirse de control, que habría una reacción de pánico en los mercados financieros. Parecía un déjà vu y una premonición. La idea se dispersó rápidamente entre los inversionistas, quienes la interpretaron como una inminente devaluación del peso. No fueron extranjeros los que fugaron los capitales, como se dijo entonces. Fueron mexicanos que tuvieron información privilegiada sobre lo que iba a suceder con el tipo de cambio. Pero en este intercambio de datos, de información, de consulta con grandes empresarios mexicanos, la información se filtró y se dice que los personajes que concurrieron a esas reuniones salieron a comprar dólares. Entonces, en lugar de contribuir a detener lo que venía, la agravaron, desencadenaron el proceso, pasaron la voz y la gente comenzó a comprar dólares hasta que vaciaron las arcas del Banco de México. Cuando se anuncia de plano por el nuevo secretario de Hacienda o por el Banco de México el nuevo tipo de deslizamiento, pues esto vino a, digamos, fue la gota que derramó el vaso. Y como digo, fue a final del año. De otra manera, hubiera habido tiempo de explicarles, etcétera, a los inversionistas, pero pues no se pudo dar de esa forma. Y en esta noche, en esta madrugada, digamos, el gobierno no sabe qué hacer, esa es la verdad. La decisión que se toma fue, sacar un comunicado de prensa al día siguiente anunciando este
incremento en la banda cambiaria sin un paquete de medidas, y creo que ese fue un error importante. En la mañana, Jaime Serra intentaba tranquilizar los ánimos en los noticieros de radio y televisión. La incertidumbre imperó durante la jornada del día 20. Ya para el 21, el caos. El Banco de México tuvo que intervenir con casi la mitad de sus ya muy reducidas reservas internacionales. Traíamos reservas como de 10.500 millones de dólares y solamente el 21 de diciembre intervenimos 4.500 millones de dólares. O sea, estás hablando de aproximadamente el 44% de las reservas internacionales que tenía el país. En ese momento pues, nos dimos cuenta que pues, esto era insostenible. Se tiene una nueva reunión en la Comisión de Cambios y ahí es cuando se decide que a partir del 22 de diciembre se liberaría ya el tipo de cambio. Fue esto causado por la reunión del pacto el lunes 19. Me parece que ahí es donde hay uno de los mitos y de las falsedades más importantes en la historia reciente de México. En ese día, donde se supone que hablaron por teléfono para decir que compraran dólares y la pérdida de reservas es de 98 millones de dólares. Y es hasta el día siguiente, hasta el miércoles, cuando baja 4.500. Entonces, sí es cierto que hay una tremenda incredulidad de parte de los inversionistas, pero lo que no es cierto es por la reunión del pacto. Eso no es verdad. A los 2 días de esa reunión se tuvo un ataque importante a las reservas internacionales. Vino un ataque especulativo contra las reservas el 19 de diciembre de magnitudes enormes, o sea, de más de $1.000 millones, que para aquel entonces eran magnitudes enormes. Y ahí se tomó la decisión de entrar a un ajuste cambiario, ampliando la banda de fluctuación del tipo de cambio. El primer día fue prácticamente cero, comparando las cifras, ¿no? 98 millones de dólares, que era perfectamente manejable, pero después empezaron a venir otra vez los ataques de la vecindad de $1.000 millones. Y entonces ahí se tomó la decisión de flotar el tipo de cambio. La banda duró 2 días y tuvimos que regresar a la flotación, pero ya prácticamente sin reservas. El gobierno no puede sostener la situación por más tiempo. Sus municiones para hacer frente a lo que ya en ese momento era una crisis en toda regla se habían agotado. El peso quedaba libre a las fuerzas del mercado. El problema, insisto, es que pues, al final de cuentas, con la administración del presidente Zedillo, pues se tomaron decisiones que no fueron las más expeditas, las más atingentes. Incluso hubo falta de secrecía, de cuidado para manejar el movimiento cambiario. En su libro Muros, Puentes y Litorales, Carlos Salinas de Gortari dice sobre Ernesto Zedillo: para ocultar su responsabilidad en la crisis, comenzó por culpar a la guerrilla zapatista de Chiapas. En su versión de los hechos, esta era la responsable de la zozobra exhibida por los mercados. Más tarde, le achacó el origen del problema a la deuda de corto plazo, a pesar de que para su pago existían reservas suficientes antes de la crisis. Acto seguido, intentó colgar en el San Benito a los especuladores extranjeros y a la sobrevaluación del peso. Al final, ante la imposibilidad de hallar un argumento capaz de explicar una debacle tan severa, el gobierno decidió culpar al pasado inmediato, es decir, a mi administración. La decisión de no flotar fue una decisión ya del nuevo gobierno. El mismo término error de diciembre simplemente es un término que lo que indica es alguien que quiere deshacerse de una responsabilidad, cuando es un proceso gradual. Yo creo que el problema fundamental del 94 fue que se pospuso la decisión fundamental, que fue ajustar el tipo de cambio. Y se pospuso por mucho tiempo, de manera que cuando ocurrió ya fue muy traumático. Pero ahora resultaba que la reforma económica fracasaba. Para nosotros era el fin de una época. Tenía que venir un cambio. 21 de diciembre, miércoles negro. El gobierno convoca a una nueva reunión a empresarios y líderes obreros. Llegan con rostros sombríos. Los problemas ya son evidentes, aunque todavía no la magnitud de una crisis que caía sobre México en plenas Navidades. Negociaciones tensas y señalamientos directos. La frustración y el enojo, aún más acentuado de los empresarios, era porque la nueva administración había ignorado sus alertas. Los líderes sindicales endurecieron sus posturas.
diálogos con el sector obrero, encabezado en aquel tiempo por Fidel Velázquez y su grupo de líderes, que tampoco podían ponerse de acuerdo respecto de qué hacer. El sector obrero había, de hecho, amenazado con romper relaciones con el gobierno y, en todo caso, fincaron algunas condiciones, como no incrementar los precios de los productos por parte de los empresarios, subir los salarios de manera inmediata, cosa a la que Jaime Serra se opuso. Fue una noche realmente difícil. Una fuente interior de la Secretaría de Hacienda cuenta cómo el daño pudo ser mucho menor si el secretario de Hacienda de aquel entonces hubiera tenido la humildad de consultar al secretario de Hacienda anterior. Para las 9 de la noche, Hacienda lo hizo oficial. El tipo de cambio flotaría ya sin la intervención de las autoridades. El presidente Zedillo tardó 9 días más en emitir un mensaje a la nación. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta. Consecuentemente, debió dejarse que el precio del dólar se ajustara libremente. El saldo de esas 72 horas se ve así. Las reservas internacionales se redujeron casi a la mitad de un día para otro. El 21 de diciembre eran de apenas 5.854 millones de dólares. La deuda en tesobonos era de casi 4 veces esa cantidad, 20.947 millones de dólares que el país no tenía para pagar. La divisa estadounidense no solo se salió de la banda de fluctuación, sino de control. En solo 8 días subió más de 65%. En otras palabras, en diciembre, cuando se da la noticia de que se cambia la estrategia de política cambiaria para pasar a un deslizamiento con una banda más grande, etcétera, en ese momento ellos se espantan, venden todo. ¿Por qué vendieron todo? Porque ya iba a terminar el año y a ellos los miden por sus resultados. ¿Qué es disminuir sus posiciones? Pues vender los tesobonos de manera masiva e inmediata, que eso es lo que pasó a fines de 94. Después de una serie de eventos desafortunados, ese 1994 terminó muy distinto de cómo inició. Las reservas reducidas a la cuarta parte, la deuda de tesobonos multiplicada varias veces, el dólar literalmente fuera de control. Así fue como los mexicanos pasaron de la ficción al miedo y luego a la debacle. Ese fue el error de diciembre. Transitar de un modelo de banda cambiaria a otro de libre flotación en el precio de la moneda, sin que los nuevos operadores políticos tuvieran la experiencia interna y sobre todo la confianza exterior para realizar una operación tan complicada. Jaime Serra Puche sabía esa noche del 19 de diciembre que tendría que dejar el cargo y lo sabía porque nunca se había enfrentado a una circunstancia como la que se enfrentó en esa noche. Así que su salida era inminente y el presidente Zedillo la concretó con un funcionario, un técnico y político experimentado en asuntos de finanzas como Guillermo Ortiz. La crisis se gestó por decisiones que se tomaron a partir de diciembre de ese año. Todo gobierno al terminar deja, sin lugar a dudas, cuestiones sin resolver y problemas que existen, pero también activos del otro lado de la balanza que permiten precisamente apoyarse en esos activos para enfrentar los problemas que se tienen. Y lo que sucedió después es que esos problemas, con las decisiones que se tomaron, convirtieron en una crisis. La verdad es que el tamaño del déficit de la cuenta corriente y la volatilidad de los flujos de capital con que se financió hicieron muy vulnerable
a nuestra economía. El que hayan venido capitales a México y que eso nos haya ayudado a pagar por las importaciones de materias primas y de bienes de capital no es en sí mismo malo. Lo malo fue el exceso. La crisis mexicana tenía dimensiones mayúsculas. La posibilidad de que México no pudiera pagar la deuda en los tesobonos afectaba directamente a quienes habían confiado en esos instrumentos, y 9 de cada 10 dólares de esa deuda estaban en poder de extranjeros. El riesgo de que los problemas financieros de México se contagiaran a otros países por la falta de pago era real. Se había generado el efecto tequila que arrastró a las monedas y a los mercados financieros de otras economías, particularmente las latinoamericanas. La economía mundial ya estaba muy interconectada y cualquier golpe fuerte a una economía, a una potencia del tamaño de México, era lógico que acabara repercutiendo en otros mercados y en otras naciones. Para Estados Unidos, la situación era tan seria que se veía como un asunto de seguridad nacional. Llegando a su nueva responsabilidad como secretario del Tesoro en enero de 1995, Robert Rubin cuenta que su juramentación fue un evento muy rápido y que de inmediato lo primero fue una reunión urgente con el recién inaugurado presidente William Clinton. No había alternativa, rescatar a México era una prioridad. Y lo que les explicamos es que estábamos viviendo una crisis de balanza de pagos, como las que muchos países habían vivido en el pasado, pero que la intensidad de la respuesta y la virulencia de los mercados era realmente sorprendente, que en el año anterior se habían perdido alrededor de 15,000 millones de dólares de reservas, que teníamos 6,000 millones de dólares de reservas más o menos todavía en el Banco de México, y que en el corto plazo México tenía que pagar, en el cortísimo plazo, en el siguiente mes y medio, México tenía que cubrir alrededor de 15,000 millones de dólares de vencimientos de instrumentos denominados en dólares. En su libro En un mundo incierto, difíciles decisiones de Wall Street a Washington, Rubin explica las argumentaciones que dio junto con Larry Summers, su secretario adjunto. Si México incumplía con sus obligaciones extranjeras, la fuga de capitales se aceleraría y el peso iba a colapsar todavía más, disparando una inflación severa y una profunda y prolongada recesión sumada a un gran desempleo. Hasta ahí se veía como un problema mexicano, pero las consecuencias no. Sus proyecciones eran que la migración ilegal a Estados Unidos podría aumentar 30%, que significaba 500,000 de personas más al año. El tráfico de drogas también podía intensificarse. Si México no pagaba los tesobonos, los que iban a quebrar eran los fondos de Estados Unidos que habían invertido en esos instrumentos, y junto con ellos, los ahorradores y pensionistas estadounidenses. No era un problema solo mexicano. Durante los siguientes 5 años, de 1995 al 2000, 1.209.000 mexicanos emigraron solo a Estados Unidos. Pero para comprender qué tanto es esto, basta con saber que entre el 2005 y el 2010, solo 683.000 lo hicieron. Es decir, 526.000 personas menos que en el quinquenio anterior, a pesar de que la población había crecido. Fue terrible. México podía ocasionar que la economía norteamericana redujera su crecimiento hasta 1,5% anual. Y también había una cuestión de imagen. Con el Tratado de Libre Comercio, México era visto como un modelo para otros países en desarrollo. A mediados de los 90 acababa de caer, hacía un poco tiempo relativamente, el muro de Berlín. La Unión Europea estaba fortaleciéndose como bloque comercial también, lo cual es importante si hablamos de lo que representó para Norteamérica el Telecán. En esa época inclusive se hablaba de que había 3 grandes bloques económicos, comerciales, que eran justamente América del Norte, la Unión Europea y Japón. Pero el rescate a México era un problema para el presidente de Estados Unidos. Utilizar fondos públicos para eso era una medida impopular y políticamente riesgosa. De fallar, a Clinton podía costarle incluso la propia reelección. The United States has a lot at stake in Mexico.
We have hundreds of thousands of jobs that are tied to the success of the Mexican economy. It is now our third largest trading partner, several billions of dollars a year. Our future cooperation and our ability to manage some very significant immigration problems could be affected by what is going on there. And the efforts that we are making to cooperate on the drug issue could obviously be affected by what is going on there. It does help rescue Mexico from a financial collapse they believe could have shaken the U.S. economy. Well, the news that President Clinton was acting now gave the Mexican stock market and the Mexican currency quite a boost. And this is important for the U.S. economy. La opinión pública estaba en contra. Una encuesta publicada por el periódico Los Angeles Times decía que el 79% de los estadounidenses se oponía a dar la ayuda a México. Solo el 18% la respaldaba. El Congreso también estaba renuente. Algunos legisladores esgrimían que la situación de México demostraba como un error haber negociado el Tratado de Libre Comercio y esa oposición aumentó el costo del rescate para México. En ese momento en que fue necesario que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Clinton en particular, porque el Congreso le negó apoyo, reuniera fondos de aquí y allá para capitalizar al país. Pero ya estábamos metidos en una crisis gravísima. Newt Gingrich era el líder de la Cámara de Representantes, la plática que tuve con él, pero no tengo los suficientes votos para poder mandar esto al piso del Congreso. Si lo mando al piso del Congreso, entonces van a tener, y el presidente va a tener un revés que va a ser muy difícil deshacerlo. Entonces yo te recomiendo que hables, yo voy a hablar con el presidente, tú habla con Panetta. No había tiempo para negociaciones. México tiene unas 48 horas de vida, le dijeron Rubin y Summers a Leon Panetta, el jefe del gabinete, y a Sandy Berger, jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Era la noche del 30 de enero de 1995. 2 días antes, el secretario de Hacienda mexicano, Guillermo Ortiz, había llamado a Robert Rubin para decirle que era inminente la moratoria. Clinton reaccionó. El martes 31, muy temprano, se reunió con los líderes del Congreso. Les informó que actuaría apelando a su autoridad ejecutiva. Había una manera de hacerlo sin la necesidad de una autorización del Capitolio. Tiene que entrar una orden ejecutiva del presidente Clinton, que por primera vez la usa, una autorización que tenía el presidente desde la Gran Depresión de 1929. This crisis poses, however, great risks to our workers, to our economy and to the global economy. Esta mañana, el señor William Clinton, presidente de los Estados Unidos, decidió utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria de su país para otorgar a México una línea de crédito de hasta $20 mil millones. Además, hoy mismo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional ha expresado la intención de extender el crédito de dicha institución hasta por $17.759 millones. A su vez, el Banco Internacional de Pagos estudia la posibilidad de duplicar el crédito ofrecido a México de $5.000 a $10.000 millones. Al concretarse las operaciones anteriores y tomando en cuenta el crédito esperado de la banca comercial internacional, México contará con líneas de crédito por un monto cercano a los $51.000 millones, con el propósito de garantizar la estabilización cambiaria y financiera. El gobierno del presidente Clinton decidió utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria porque no tenía el apoyo político para el rescate financiero de México. Cualquier otro mecanismo debía pasar necesariamente por la aprobación de su Congreso. Los fondos se utilizaron para intercambiar las abultadas deudas de corto plazo que habían dejado los tesobonos por otras externas a largo plazo. Y también para rescatar al ya entonces caótico sistema bancario. Pero aún así, México no se salvó de condiciones muy desventajosas. Este análisis del Senado de la República es una evaluación de la política económica de esos años, su repercusión en la banca, la deuda pública y el bajo desarrollo del país, y reconoce sin cortapisas. Larry Summers podría ser también muy habilidoso. Fue idea suya la de poner una tasa de interés tan alta en el préstamo a México para que los mexicanos se vieran obligados a pagar rápidamente. Es decir,
el gobierno mexicano aceptó un trato inaceptable de subsecretario Somers, dice el documento. Pero bueno, nos rescataron. ¿Y sabes por qué? Porque los inversionistas extranjeros estaban representando ¿a quiénes? A los maestros de California, de Washington. Para que le pagaran más. Ajá, los fondos de pensiones. Por eso nos ayudó Washington. Por eso tuvimos siempre que primero atender el reclamo internacional que resolver nuestro problema de estructura interna. La emisión de tesobonos fue excesiva. La razón por la que se hizo, sin embargo, maestra, no fue por propósitos políticos o por propósitos electoreros. Es imperativo reducir rápidamente el déficit en la cuenta corriente para ajustarnos a nuestros propios medios y a un monto considerablemente menor de financiamiento en los mercados internacionales. El gobierno mexicano había conseguido el dinero para pagar a quienes invirtieron en los tesobonos. El siguiente paso era buscar la forma de abonar los préstamos recibidos de Estados Unidos y de organismos internacionales. El costo sería pagado por los mexicanos a través de más impuestos, menor gasto público y un retroceso en la calidad de vida. El plan de choque fue el camino elegido por el presidente Ernesto Zedillo. Había pues, prácticamente dos caminos. Uno, de alguna manera, simplemente dejar que la crisis tomara su curso y que se estabilizara en el tiempo, lo que iba a tener un costo gigantesco para la gente en nuestro país, o tratar de encontrar un paquete como el que se logró negociar con los Estados Unidos, donde nos dieran un financiamiento de carácter temporal para poder resolver el tema de los tesobonos. México enfrenta un serio problema económico que irremediablemente afectará los niveles de vida de la población y exigirá de todos un esfuerzo adicional. Así como 1994 inició con la expectativa generada por el inicio del Tratado de Libre Comercio, 1995 comenzó marcado por la crisis. Despidos, desahucios, suicidios, deudas que se vuelven impagables. En el segundo trimestre de ese año, la economía se desplomó 10%. Una recesión. Las importaciones de bienes y servicios se redujeron 27.5% ese 1995. Las empresas absorbieron los costos del incremento en los insumos necesarios para producir sin aumentar precios. Los trabajadores dejaron de ganar y de gastar. Ese año, la economía se redujo en su tamaño en 5.76%. Las tasas de interés en México subieron a niveles superiores al 100%. En el caso de las tasas activas, es decir, las tasas a los créditos, subieron al 120, 130, 140% en los siguientes meses. Y esto evidentemente que generó unas carteras vencidas enormes en la banca. Para Estados Unidos era un tema central, ya que su presidente se estaba jugando mucho de su capital político. Hubo un hecho que pasó desapercibido en medio de la emergencia. A cambio del apoyo financiero, México debió aceptar que, por primera vez desde la expropiación de 1938, el dinero de la exportación de petróleo fuera empeñado. La factura petrolera era pagada a una cuenta bajo control de las autoridades estadounidenses. El dinero era liberado solo si México se mantenía al corriente en los compromisos asumidos para recibir el rescate. La situación en que se encontraba el país fue descrita por el gobierno del presidente Zedillo como una emergencia económica. La crisis de los tesobonos, un problema financiero, se había trasladado a la economía de las empresas y de las familias. Todo a una velocidad de vértigo en la que una noticia mala era, en poquísimo tiempo, superada por otra peor. La crisis no fue un asunto que repercutió solo en las altas esferas de la economía. De hecho, arrasó entre la población de a pie. El desempleo pasó del 3.7 al 6.2% de la población en 1995, es decir, creció 67% en el año en el que se desarrolló la catástrofe. Y como las personas perdieron su trabajo, no podían cumplir con sus deudas. Así es que muchas familias perdieron sus casas porque los bancos las remataban. Esas deudas se hicieron impagables. La propia garantía, que era la casa,
llegó a valer menos de lo que era la deuda. El nuevo secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, llevó al Congreso un nuevo paquete económico para ese 1995. Recorte de gasto, mayores precios de combustible y aumento del impuesto al valor agregado a 17%. El gobierno con ese paquete pagaba un costo político y la población un costo social y en bienestar. Al cierre de 1994, el 21% de la población estaba en pobreza alimentaria y el 55% en pobreza patrimonial. Un año después, 30% de la población pasaba hambre y casi 70% era capaz de cubrir sus necesidades de alimentación, pero tenía un ingreso tan bajo que no le alcanzaba para adquirir el mínimo indispensable de vivienda, vestimenta, calzado y transporte para cada uno de los miembros de la familia. Solamente un pequeño grupo de la población se mantuvo relativamente a salvo. Pasaron más de 8 años para que los niveles de pobreza y desempleo se parecieran un poco a las cifras anteriores a la debacle. México y sus habitantes habían sido enterrados, una vez más, en la desolación. El nuevo paquete económico incluyó la venta de activos públicos como parte de los compromisos del gobierno para recibir el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Con la crisis, los agujeros se abrían por todos lados. 2 de marzo de 1995. En el poder, la disputa estaba lejos de estar resuelta. 3 meses después de entregar la banda presidencial, Carlos Salinas apareció públicamente. Todavía podemos recordar cuando, después de que estalló este desencuentro entre el presidente Zedillo y el expresidente Salinas, pues fue a hacer un ayuno, mejor dicho, de protesta a Monterrey. Y que se reconozca en México lo que ya se reconoció en el extranjero, que fueron precisamente los errores en el manejo de la devaluación en diciembre lo que provocó que se pasara de un problema a una crisis y no precisamente lo realizado en mi gobierno. Ernesto Zedillo buscó detener esa protesta lo antes posible. Yo estuve presente en la reunión entre el secretario Barman y el presidente Zedillo. Sabemos exactamente qué fue lo que pasó. El secretario Barman, fue muy público, el secretario Barman fue a platicar con el entonces ya expresidente Salinas. 3 días después de iniciada, el exmandatario accedió a levantar su huelga de hambre. Regresó junto con Arturo Warman a la capital mexicana. Esa misma tarde, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se reunieron en territorio neutral, la casa de Arsenio Farell. Tras esa conversación, las acusaciones mutuas se detuvieron y el presidente Salinas se autoexilió en Irlanda. Entonces, ¿fue una crisis política que llevó una financiera? Pero otro huevo de la serpiente se había incubado. La regulación de la banca recién privatizada era tan laxa y complaciente que desencadenó otra enorme crisis dentro de la propia crisis. Entre 1989 y los primeros meses de 1994, cuando la población percibía un ambiente de estabilidad y bienestar, empresas y personas se confiaron y el consumo se disparó. El problema real es que los bancos le otorgaron créditos a miles y miles de personas sin comprobar seriamente su capacidad de pago. Eran créditos caros, con intereses altos y tasas móviles. Hoy pagabas $1, mañana no sabías cuánto. La fórmula del desastre total. Cuando empiezan los bancos a quitarle los automóviles a sus clientes, se llenaron estacionamientos inmensos de automóviles quitados a la gente que los había comprado con crédito. Mucha gente perdió sus departamentos, pero una cantidad de decenas de miles de personas perdieron sus casas, vino un desempleo terrible, verdaderamente. Todas esas deudas se convirtieron en el ataúd del bienestar de miles de familias. Un parámetro del desorden y facilidad con que se otorgaban los créditos es que para 1992, mucho antes de la crisis, la cartera vencida ya era del 6% del total de los préstamos otorgados.
cuando los estándares internacionales dicen que un nivel sano es que esa relación no supere el 4%. Para 1994 ya se había incrementado a 8%, y con el trago amargo y sus consecuencias siguió creciendo a niveles en extremo peligrosos e insospechados en los años siguientes. En el año 95 la economía decreció de manera muy importante, hubo mucho desempleo y eso obviamente pegó en los bancos. En una controvertida decisión, el gobierno del presidente Zedillo propuso al Congreso que los 3 mayores bancos del país puedan tener mayoría de capital extranjero. Una posibilidad prohibida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Era la forma en que el gobierno buscaba capital fresco para un sistema bancario golpeado por la insolvencia de los deudores. Los casos de depresión aumentaron. Los suicidios se incrementaron alarmantemente ese 1995 y continuaron haciéndolo durante los años más difíciles de esa crisis. Hubo muchos suicidios en 1995. Es difícil afirmar que cada uno de esos suicidios estuvo motivado por la situación económica, pero claramente así fue. Así se entendió, así se asumió. La crisis desatada en 1994, generalizada durante el año siguiente, expulsó a muchos mexicanos de su país, a muchos otros de sus hogares. Trajo pérdidas incalculables y dolorosas del patrimonio, la seguridad y el bienestar de millones. ¿Qué llevó al país a esta situación? ¿Cómo pudo pasar del bienestar y la prosperidad a una crisis de magnitudes inimaginadas en pocos meses? La tormenta estaba lejos de terminar. El sistema financiero completo estaba en peligro. Salvarlo tendría muchos más costos y condenaría a las generaciones futuras al pago de una deuda que cargarían como un lastre por décadas. En el próximo episodio de El Error. Técnicamente, todo el sistema bancario tronó. Estalla Troya y ahí es en donde se empieza a politizar mucho el tema del FOBAPROA. Cuando se enferma todo el sistema financiero, el problema ya no es el sistema financiero, el problema es la economía y es el bienestar de la gente. Las empresas y las familias habían adquirido deudas muy importantes con la banca. El gobierno, para evitar la salida de capitales, empieza a subir las tasas de interés. Evidentemente suben también para aquellos que piden préstamos. Y llega el momento en que la gente no puede pagar. Los bancos estaban en una situación de debilidad. Quedó claro que los bancos en manos del gobierno pues no estaban operando adecuadamente. Y no solamente fue un proceso inducido, sino que fue un proceso en el que también se compraron estos bancos sin tener el dinero disponible para hacerlo. Una parte era capital y una parte en ocasiones eran créditos que esa institución u otras les daban para comprar las instituciones. Los bancos que nos entregaron, muchos de ellos tenían carteras no productivas o carteras vencidas muy altas. Se tuvo que implementar el famoso FOBAPROA. No están los nombres, pero sí los montos y los créditos que fueron transferidos al FOBAPROA por cantidades realmente muy grandes. Casualmente le dieron ganas en ese momento de ir al baño. El diputado José Paoli Bolio se ausentó y eso derivó en que México el gobierno asumiera la deuda de la banca. Se han hablado de muchos excesos del FOBAPROA, ¿no? Que se terminó beneficiando a los socios. El rescate bancario, que ha costado alrededor del 20% del PIB. FOBAPROA, el rescate de los bancos, hipoteca a 3 generaciones de mexicanos.